Bueno, hermanos, tengan muy buenos días. ¿Cómo podríamos manifestar, proclamar las grandezas, lo que Dios hizo por nosotros? Hermanos, cuando yo le debo la vida a alguien, ¿qué es lo mejor que yo podría hacer? ¿Han pensado en eso? Que alguien les haya salvado la vida y que gracias a esa persona usted está aquí. ¿Cómo podríamos agradecerle a nuestro Dios por lo que Él hizo? Por eso estamos aquí, ¿verdad? Pero todavía hay sillas vacías. Bueno, a veces decimos, bueno, ese es problema de ellos. Pero en Dios no podemos hacerlo del pato, ¿no? Ustedes saben qué es lo que hace el pato, ¿no? Se mete al agua, se sacude y quedó sequito. Yo hice eso con Rosita en cuanto a la administración. Yo me metí al agua, me sacudí y quedé sequito. Y le dejé toda la administración a ella. Pero hermanos, en Cristo no podemos hacer eso. Es glorioso, de verdad, es maravilloso. Yo me gozo aquí viendo al hermano Michael ahí, a la hermana Vanessa, a Daniel, a Carla, a Andrés, acá al frente, guiándonos en esos cantos. Hermanos, gocémonos en el Señor. Como dijo el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Y como si eso no fuera suficiente, Pablo dice, otra vez os digo, regocijaos. Bueno, hermanos, no han perdido, ustedes como que no pierden la cuenta, ¿no? ¿En qué trompeta vamos? Vamos en la sexta trompeta, no hemos podido terminar. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar en este día con la sexta trompeta. Y esta sexta trompeta comenzó en el capítulo 9, versículo 13, y va hasta el capítulo 11, versículo 14. Ya vimos que Dios permite sobre la tierra desatando 4 ángeles malos. Hemos visto que esto es una acción de Dios a través, obviamente, permitiéndole al diablo, o sea, es una acción directa del diablo, pero detrás de todo Dios está en control. Eso tenemos que saberlo siempre. Pero esta es una acción directa del diablo, reflejada en guerras, pestes, hambre y cada vez más maldad sobre la tierra. Y esto es un llamado incesante de Dios al hombre a que reaccione, son trompetas, y se vuelva al Creador que hizo todas las cosas, al Dios verdadero, y deje de confiar en ídolos fabricados por Él mismo, deje de confiar en Él mismo y se vuelva a Dios arrepentido. Nos da la impresión, hermanos, de que la sexta trompeta debía haber finalizado en el capítulo 9 y por tanto comenzar la séptima en el capítulo 10. Pero no es así. Dios en su amor, escúchenme bien, Dios en su amor nos va a revelar otras gloriosas verdades que son parte de la sexta trompeta o suceden dentro de la sexta trompeta. Y eso es lo que estamos viendo en este capítulo 10 y vamos a seguir viendo en el capítulo 11 también. La vez pasada comenzamos en el capítulo 10 con ese ángel gigante que puso sus pies, uno sobre el mar y el otro sobre la tierra.
y dijimos que posiblemente fuera el mismo Señor Jesucristo, que es el mensajero de los mensajeros. Recordemos que la palabra ángel significa mensajero, y cuando la palabra de Dios se refiere a Cristo como el mensajero de los mensajeros, pues le llama ángel, pero deberíamos escribirlo con mayúscula, porque estamos hablando de Cristo mismo. Así, hermanos, avanzamos hasta el versículo 7. Aquí estuvimos hablando de 7 truenos que emitieron sus voces. Vimos que Juan se disponía a escribir, pero este ángel le dijo: no escribas. Hablamos de que ese ángel juró que el tiempo no sería más, sino que con el toque de la 7ª trompeta, el misterio de Dios se consumaría. Porque en últimas el manejo de este mundo es un misterio para nosotros. ¿Comprendemos eso, hermanos? Este mundo funciona de una manera que no le vemos total lógica. ¿Cómo es que inocentes sufren muchas veces y a veces los malos prosperan más que los inocentes, que los buenos? Entonces, definitivamente, Dios gobierna esto de una forma que es un misterio para nosotros. Pero ese misterio se va a consumar con la 7ª trompeta. Solo debemos conocerle. Eso es todo lo que debemos hacer nosotros. Conocerle para que podamos confiar en Él, porque ¿cómo vamos a confiar en alguien que no conocemos? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que conocerle. Para que me lleven el hilo, hermanos, y no se me pierdan, por favor, recordemos entonces que hablamos la vez pasada del ángel que puso un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra. Hablamos de los 7 truenos. Juan iba a escribir y el ángel le dijo que no escribiera. Hablamos de que el tiempo llegaría a su fin. Y hablamos de que el misterio de Dios se consumará con el toque de la 7ª trompeta. Escuchen bien, pero como que no hemos hablado de algo ahí que ya leímos, ¿no? ¿Alguien lo tiene en cuenta? No hablamos del librito que tenía ese ángel gigante, ¿no? De eso no hablamos la vez pasada. Así que ahora vamos a comenzar hablando de ese librito. Pero antes vamos a leer los versículos del 8 al 11, que fue la parte que nos quedó pendiente la vez pasada y que a la vez es una introducción al capítulo 11. Bien, vamos a leer. Dice: la voz que oí del cielo habló otra vez y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Qué es esto? Bueno, un versículo más, el 11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bien, hermanos, si nos devolvemos un poco al capítulo 6, el versículo 12, tenemos ahí algo muy interesante, y es que aquí está hablando de los sellos. Noten bien, 6:12 dice: miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Qué pena. Sí, como sangre. Y las estrellas, bueno, en fin, sucesivamente.
es la sexta trompeta y va hasta el final del capítulo 6, y luego en el capítulo 7 hay un paréntesis. Entonces aquí en las trompetas sucede exactamente igual. Después vamos a tener que entender por qué es igual. Bien, lo que hay en el capítulo 7, dentro del sexto sello, antes de comenzar el séptimo sello, es un mensaje de consolación para el pueblo de Dios. Y eso es lo que vamos a ver exactamente hoy. Un mensaje de consuelo para el pueblo de Dios. Es que Dios es el todo para su pueblo. Dios es hasta su máximo consuelo. Por favor, déjenme recordarles la ilustración con la que terminé la disertación pasada. ¿Lo recuerdan? Esta chica que iba con su papá, ambos cristianos, y estaba caminando por los jardines del emperador Nerón. Y cuando ellos llegaron a la reunión algo sospechosa, habían estacas con flores, y cuando ellos regresaban por los mismos senderos del jardín, ya no habían estacas solas, habían personas amarradas a las estacas, y ya estaba oscuro, y de pronto ellos iban caminando y el jardín se ilumina con las antorchas. En ese momento todas las antorchas se iluminaron el jardín. Y hubo voces y gritos, lloros, niños, jóvenes, mujeres, ancianos, atados a esas estacas. Y lloraban, gritaban. Y entonces esta muchacha cristiana les dice, se para y llena del Espíritu Santo, les dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ustedes son la luz que jamás el mundo podrá apagar. Y entonces comenzó de una estaca salió una voz que decía: Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Y de pronto se escuchó de otra estaca por allá que se unía al coro, y luego por allá de otra que se unía al mismo coro, y por allá de otra, hasta que todo el jardín, iluminado por las antorchas, estaba diciendo: Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. ¿Saben por qué podían decir eso en medio del fuego de las llamas? Porque Dios es un Dios de consolación. Y esto, hermanos, gracias hermano, muy amable. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Acuérdense que el Señor dijo que eran 3 ayes. Y esta segunda trompeta es el segundo ay. El que no esté en Cristo debe temblar de terror, porque es un ay verdadero. Pero el que está en Cristo no. Así lo aten a una estaca y le prendan fuego, tenga por seguro que el Señor le mandó las fuerzas a esas personas, y por eso ya no sintieron dolor y estaban cantando. Seguro como a Esteban les abrió los ojos y vieron al Señor Jesucristo que les esperaba en los cielos, y por eso cantaban todos: Cristo reina, Cristo impera. Hermanos, Dios es Dios de toda consolación. Amén. Por eso estamos aquí, porque Él es el todo en nosotros. Hermanos, eso es para saltar de alegría. Hermanos, Él es el todo. Esta especie de paréntesis entonces que estamos leyendo, como le dije, la sexta trompeta nos parece que debía haber terminado en el versículo 21 del capítulo 9. Es decir, debía haber terminado en el capítulo 9, pero no ha terminado.
Entonces Dios introduce, igualito como en los sellos, introduce un intermedio, y ese es un intermedio de consolación. Eso es lo que tenemos hoy, consolación. Bien, y estamos leyendo, entonces, hemos comenzado a leer en el versículo 8 en adelante. Esta especie de paréntesis, como le dije, va desde el capítulo 10, el versículo 8, hasta el capítulo 11. Ya vimos más o menos lo que pasó en los primeros 7 versículos. Ahora vamos a continuar con el verso 8 del capítulo 10. Y así, a ver si podemos hoy llegar hasta el 11-13. Vamos a hablar del librito entonces. En el verso 2 leemos que este ángel gigante tenía en su mano un librito abierto, ¿verdad? Aquí en el verso 8 Juan escucha otra vez esa voz del cielo del verso 4 que le había dicho que no escribiera. Ahora le dice que tome el librito abierto de la mano del ángel que está parado con un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra. Entonces Juan va a donde el ángel y le dice que le dé el librito. Ahí lo tenemos en los versículos 9 al 11, ¿no? Ahí lo leímos, versículos 9 al 11. Le dice que le dé el librito, ya lo leímos. ¿Qué es ese librito? Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que debe seguirse predicando, como lo leemos en el verso 11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, el librito es el evangelio que debe continuarse predicando. Ahora, ¿qué es profetizar? Porque así dice el versículo, dice: es necesario que profetices. Ahora, ¿qué es profetizar? Profetizar es proclamar la palabra de Dios. ¿Está claro, hermanos? Así que hoy hay profetas. Sí, claro. Cada vez que alguien se pare a proclamar la palabra del Dios viviente, está profetizando. Por eso el Señor dijo que su espíritu sería derramado sobre hombres, mujeres, siervos, esclavos, esclavas, todos, porque las mujeres también profetizan. Bueno, no hay profetas como nos quieren hacer creer hoy muchas iglesias, profetas súper especiales. Bueno, de eso sabía en los días del apóstol Pablo. La segunda carta a los Corintios es precisamente una defensa del apostolado de Pablo. Y lo que Pablo está defendiendo es su apostolado con respecto a las sospechas que han despertado muchos superapóstoles, o como él les llama ahí textualmente, grandes apóstoles. Cuando Pablo habló de grandes apóstoles, no estaba hablando de Pedro ni de Juan, no, estaba hablando de los que se creían más grandes que los demás. Y así hoy día hay superapóstoles. Pero ¿quién es un profeta verdadero? Bueno, un apóstol es un enviado. Así que hoy día hay apóstoles también. Sí, no hay los 12. No, los 12 solo fueron 12. Pero aquel que ha sido enviado por Dios es un apóstol. Y aquel que proclama la palabra de Dios es profeta. Amén. Bien, entonces el librito es el evangelio. A ver, ¿cómo es eso? De que es dulce, pero amarga el estómago. Bueno, yo me comí hace unos días una cosa que no era dulce y me revolvió el estómago y me tocó ir y comerme una galleta de soda inmediatamente porque iba a vomitar. Bueno, me ha comido un ajo en ayunas y me revolvió el estómago. Yo creo que lo que Juan sintió fue algo parecido. Pero aquí el librito fue dulce al estómago y le revolvió el estómago. Porque es dulce al paladar, pero amargo en el vientre. Bien, en Ezequiel capítulo 3 también se nos habla de un rollo escrito por dentro y por fuera y que el profeta comió y fue dulce a su paladar.
Y en el Salmo 119, 103 también leemos que la palabra de Dios es dulce. Así que, hermanos, el Evangelio es dulce porque transforma vidas, cambia lágrimas por el gozo, saca de la oscuridad a la luz, saca a los presos de la peor de todas las cárceles para darles verdadera libertad, reconstruye hogares destruidos y le da sentido verdadero a la existencia, le da el gozo de la vida. ¿No es cierto, hermano Alejandro, que usted puede salir en la moto gozoso a trabajar? Bien, el Señor nos da ese gozo. El Evangelio transforma vidas. Oh, que el mundo que está en la oscuridad pueda darse cuenta de esto, pueda probar, pueda degustar. Invitémoslos a que degusten. Sí, eso es parte de lo que podemos hacer. Venga y pruebe. Pruebe la palabra de Dios. Probadme, si no os abriré las ventanas de los cielos. Bueno, aquella ocasión estaba hablando de finanzas, pero eso es para todo. Bien, el Evangelio es dulce al paladar, pero también trae persecución, como lo hemos estado viendo acá en Apocalipsis, como lo estaban viviendo los cristianos de ese tiempo. Trae rechazo por parte de los enemigos de la verdad, trae rechazo de las amistades y hasta de la familia, porque los que están en oscuridad jamás estarán contentos si no seguimos el camino que ellos siguen. Seremos aborrecidos y hasta perseguidos. Esto es lo que quiso decir Jesús cuando dijo: no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. El Evangelio trae revoltura de estómago. Vamos a seguir con el capítulo 11 y leemos los primeros 2 versículos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Bien, aquí está hablando de medir el templo de Dios, el altar y los que adoran en el altar y en el templo de Dios. Hay que medirlos, le dijo el Señor. ¿Qué es eso? Es una imagen del templo que había sido destruido hacía ya 25 años. Esta visión del Apocalipsis fue dada en el año 95, más o menos, y el templo de Jerusalén había sido destruido en el año 70. Es decir, que hacía ya 25 años que había sido destruido. Sin embargo, cualquier persona mayor tenía la imagen vívida del templo y la ciudad de Jerusalén. Eso no se había borrado de la mente. Esta imagen, sin embargo, hace referencia a la iglesia, el verdadero templo de Dios, y a sus adoradores, los verdaderos hijos de Dios, los que están continuamente en el altar de Dios. ¿Es así con su vida? ¿Estamos postrados ante el altar? ¿En verdad venimos aquí porque estamos postrados ante Cristo? ¿O por qué venimos? Bien, hermanos, postrados, sirviéndole y rindiéndole culto. Aquí le rendimos culto, pero también le rendimos culto cuando vamos en el transporte, cuando vamos o venimos para la casa o para la capilla, o vamos al trabajo. Estamos rindiéndole culto. Hay una amplia base bíblica para sustentar esto que acabo de decir, pero ahora no vamos a detenernos porque tenemos que continuar. Así que estos son medios
estos son medidos, es decir, son protegidos aún en las peores circunstancias que puedan atravesar, como lo vimos en estas estacas ardientes, en estas antorchas. Aún en medio de las peores persecuciones que les puedan venir. Notemos que el verso 2 dice, leámoslo otra vez, dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Notemos entonces, el patio que está fuera del templo era parte del templo, pero este no debía ser medido, porque ha sido entregado a los gentiles. Es decir, ha sido entregado al mundo, a lo perverso, que aunque aparentemente forma parte del templo, en realidad no es del templo. Esta parte no va a ser medida, y los que están ahí no van a ser guardados. Eso es. Esto alude a muchos en la iglesia que no son verdaderos hijos de Dios. Son cristianos de nombre, nominales. Parecen cristianos, pero solo son de apariencia. No son verdaderos. No se han humillado a los pies de Cristo. Muchas veces sí hablan mucho de obediencia y les encanta decirle a los demás que obedezcan, pero no se han humillado a los pies de Cristo. Son muy religiosos, les encantan muchas veces los ayunos, las vigilias, pero también están prestos a juzgar, a condenar a los que han cometido pecados que ellos no han cometido, pero no aman la palabra de Dios. La palabra de Dios no es su vida. Aquel que es nacido de Dios ama la palabra de Dios. Estos de apariencia cristiana no son parte del templo ni del altar, no adoran a Dios en espíritu y en verdad. Están en el patio de afuera, y este patio le ha sido entregado a los gentiles, es decir, los que no conocen la verdad. Lo que les importa no es contradecir al hijo, al muchacho, al hermano. Lo que les importa es apoyarlo en todo, sin importar si lo que piensa o lo que hace va en contra de lo que Dios ha dicho. Hermanos, no, con Dios no hay negocio. La verdad, con la verdad de Dios no hay negocio. Es cierto que no tenemos nada en contra de una persona que haya elegido el camino que se le haya pegado la gana elegir. No tenemos nada en contra de la persona, pero no podemos estar de acuerdo ni apoyar las decisiones que toma. Eso tienen que respetárnoslo. Ahora, si nos van a perseguir por eso, pues ¿qué vamos a hacer? Que nos persigan. Si nos van a cerrar las puertas por eso, pues ¿qué vamos a hacer? Estos religiosos no tienen ningún problema en apoyar postulados políticos que van en contra de la palabra de Dios, porque lo más importante para ellos no es la palabra de Dios. Déjalo aparte, le dice, no lo midas, le dijo el ángel. Estos no son guardados y tampoco escaparán al verdadero juicio de Dios. Estos están en el patio de afuera, y este lugar le ha sido entregado a los gentiles, que pisotearán la ciudad santa, la iglesia de Cristo, durante 42 meses. Es decir, durante toda la dispensación del Evangelio. Al mundo no le importa la verdad, no le importa la iglesia, de manera que lo que hace es pisotearla. Y hay muchos que parecen cristianos, pero no lo son,
porque no han nacido de Dios, no han sido regenerados en el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios, y ellos están ahí en ese patio de afuera. No lo midas, no son protegidos. Pero si usted ha confiado en Cristo, no importa lo que pueda pasar con su vida, usted es protegido de Dios. Usted es un amado y nadie le podrá tocar. Las llamas no le tocarán. Si pasares por el agua, no te anegarán. Amén. Hermanos, no han nacido del agua y del Espíritu. Ellos están ahí en el patio de afuera, junto con el mundo, pisoteando la ciudad santa de Dios, su iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo. Esto va a suceder durante 42 meses, es decir, toda la época en que el Evangelio sea predicado. Esta dispensación evangélica, o sea, la época del Evangelio, comenzó con la primera venida de Cristo a la tierra y terminará cuando Él venga por segunda vez. Por supuesto, hay mucho más que decir sobre esto de los 42 meses, pero no lo vamos a decir en este momento. Bien, vamos a seguir hablando de los dos testigos. Los dos testigos. Este capítulo 11 prácticamente habla de los dos testigos, ¿no? Y el versículo 3 nos dice: y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Bien, ¿qué son estos dos testigos? Me gustaría poder guiarles a varios pasajes de la Biblia de tal forma que ustedes mismos descubrieran de forma casi obvia a qué se refieren estos dos testigos. Pero por motivos de tiempo voy a decirles de una vez a qué se refieren y luego vamos a recordar algunos textos bíblicos donde se nos habla de dos testigos. Bien, como vamos a ver, estos dos testigos se refieren a la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo, donde la iglesia es una con el Señor Jesucristo. ¿Ven? Dos testigos, la cabeza y el cuerpo. Y así en esa ciudad da testimonio el Evangelio. Recordemos que el Evangelio es el librito del que acabamos de hablar. Esta iglesia lleva al mismo tiempo dos testigos invencibles, y esos dos testigos son la palabra de Dios, que es el mismo Cristo, pues Cristo es el verbo de Dios hecho carne, y también el Espíritu Santo. Así que esos dos testigos que están dentro de la iglesia son invencibles. Bien, ahora estos dos testigos son los mismos dos olivos, como lo leemos aquí en el versículo 4. Dice: estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Bueno, ya vamos juntando más los cabos, ¿no? Son los mismos dos candeleros. ¿Y recuerdan qué son los candeleros? La iglesia. ¿Ven? Entonces, esos dos testigos son los dos olivos y al mismo tiempo son los dos candeleros. Bien, vamos a continuar. Por favor, hermanos, les pido que no se me van a perder. Vamos a tratar de comprender bien este punto. Los dos olivos son la iglesia profetizando, proclamando el mensaje del Evangelio, el librito. Pero la iglesia es una con Cristo y con el Espíritu Santo, quienes allá en el fondo son los dos olivos que le dan verdadera vida a la iglesia. Los dos olivos. Y son los dos candeleros que están delante de Dios, como lo hemos leído aquí en los versículos 3 y 4. Así que en primer lugar vamos a ver a Zacarías capítulo 4, versículos 2 al 6. Y Zacarías, perdonen,
Zacarías capítulo 4, versículos 2 al 6. Aquí tenemos. Dice así: y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, por favor, aquí está la respuesta, escuchen bien. Esta es la palabra de Jehová. ¿Qué es? La palabra de Jehová. Eso es. ¿Qué son los 2 olivos? Es la palabra de Jehová, que en ese momento se le estaba dando a Zorobabel, que dice la palabra, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Vieron los 2 olivos? Ahí están. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Bien, así que Zacarías entonces pregunta, ¿qué son estos 2 olivos? Y la respuesta en el verso 11 y 14 nuevamente, vamos a leerlos. Hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Y el versículo 14, y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Cuáles son los 2 ungidos? Pues el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Bien, entonces, en segundo lugar, vamos a leer un momentico en Lucas capítulo 10, versículo 1. Y encontramos también ahí una referencia a 2 testigos, ¿no? Lucas 10, versículo 1. Dice así: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él. ¿Escuchan? Delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él iba a ir. Bien, entonces, ¿qué leemos en capítulo 11, versículo 4? Leemos lo mismo, leemos delante de él, ¿no? Capítulo 11, versículo 4, dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Delante del Dios de toda la tierra, la iglesia está puesta para que hable por Dios en su nombre. Somos embajadores, vosotros sois la luz del mundo. El candelero alumbra y los 2 testigos profetizan, proclaman la palabra de Dios. Esto es lo que hemos visto aquí en estos versículos. Profetizan durante 1260 días. Estos días son exactamente los mismos 42 meses, los 1260 días. Multipliquen 42 por 30 a ver cuánto les da, y les da exactamente 1260 días. Entonces los 42 meses son los mismos 1260 días, es decir, el tiempo en que se predica el evangelio sobre la tierra, el tiempo en que Dios está extendiendo su misericordia para que las personas no sigan sus ídolos, no sigan lo que a ellos les parece, sino que se vuelvan arrepentidos. El tiempo de las trompetas,
que también incluye juicios de Dios sobre la tierra. Bien, hermanos, temo que el tiempo se me ha ido. Entonces nos va a tocar continuar después con la sexta trompeta. Yo pensé que podíamos concluir hoy, pero no lo logré, hermanos. Qué pena. Así que, hermanos, vamos a concluir en este momento. Y vamos a concluir diciendo que estas son las trompetas, el amor de Dios, que no para de decirle al hombre: mire, no sea tonto, venga la luz, no sufra, como dice por ahí, decía la propaganda de una iglesia muy reconocida: no pare de sufrir. Hermanos, este es el mensaje de las trompetas de Dios para el hombre, para que venga a Cristo y deje de sufrir. Sí, aquí en esta vida incluso, porque es aquí en esta vida donde comenzamos a vivir los días del cielo en la tierra. ¿No es así, Rosita? Hermanos, yo creo que podemos testificar de eso. ¿Cierto que hemos comenzado a vivir los días del cielo en la tierra? Entonces, hermanos, venga a Cristo. Y ojalá que el próximo domingo, bueno, hay una reunión nutrida hoy, gracias al Señor, pero ojalá el próximo domingo haya más personas. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Bendiciones.